Me encantaría que me puedan contar cuál es la impresión que están percibiendo en el grupo de amigos, WhatsApp, entre ustedes, el ambiente post derrota, porque se lee mucho, ¿no? Y Carlos decía, todos somos técnicos, esa es una realidad, pero Paraguay tiene uno solo que está de manera oficial, que es Alfaro. Después están los protagonistas, ¿sí? Los que están dentro de los 26, los que jugaron, los que entraron y los que seguramente tienen muchas ganas de jugar y representar a un país, pero representar de una buena manera. Yo creo que un pensamiento mío, y le tiro la pelota a ustedes, que están con ganas de revancha, de reivindicación. Saben que no estuvieron a la altura, saben que fue un mal partido, pero que van a tener revancha. Paraguay sigue dependiendo de sí mismo y por un lado, a mí al menos lo que me tocó leer o palpar un poquito, y hay que tener cuidado del tema de las redes sociales porque de por ahí no hay mucha certeza allí. Ahí se habla mucho, ¿sí? Y la realidad se ve en la cancha, ¿no? O la realidad de por ahí se puede llegar a dar en un partidazo y puede poner a un costado. No olvidar lo que pasó, no es para olvidar, pero sí para poner a un costado e ir adelante. Hay que jugar al fútbol, hay que competir y hay que defender a un país. Eso por un lado, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento que tienen ustedes, las sensaciones que van mirando del post partido, el comentario a nivel general? ¿Bajó el ánimo? ¿Está ahí nomás? ¿O hay una fichita todavía para lo que se viene? Toro, comienzo contigo. Me encantaría que nos cuentes qué sentís, ¿no? O sea, en tu día a día, en lo que vas leyendo también, ¿no? Y charlando con amigos y cercanos. Bueno, siempre cuando pasan estas cosas y perdés un partido de la manera que se pierde, ya empiezan, como decía, en grupo de amigos, WhatsApp, redes sociales, que se vayan todos, que el entrenador no tiene que estar, que se equivocó, que por qué no jugó este, por qué no jugó aquel. Lo primero que sabíamos que iba a pasar era por qué no atajó o el gatito Olveira en este caso, por la experiencia o por los años que tiene, pero yo creo que Gil con 26 años está bastante experimentado, ya está atajando un equipo grande, o sea, está en condiciones de atajar. Obviamente que cuando pasan estas situaciones, los suplentes son los mejores, porque no jugó este, no jugó el otro, pero yo creo que nosotros tenemos fe de que se tiene que revertir, los jugadores tienen que tener esa jerarquía de dar vuelta a esto. Lo bueno del fútbol es que tiene revancha rápido y no hay tiempo, y el tiempo y el partido que tenemos que ganar es el sábado, porque si no ganamos yo creo que prácticamente estamos eliminados y los jugadores lo saben eso. Yo creo que tienen tiempo de trabajar, así que estamos expectantes de que sí haya una autocrítica general de los jugadores, una mea culpa de que son los responsables, y volver otra vez la ilusión de la gente, porque la gente es como que se desilusionó un poquito, se creó mucha expectativa, mucho romanticismo, mucho llanto, que la lesión de Enciso, que se enfocó mucho más en un jugador y no en el equipo, o sea, varios factores que fueron jugando y que lo dice la gente o mismo la prensa, ¿no? Que se escucha, estas críticas van después de perder el partido. ¿Y por qué no las hacemos antes de que pase? Porque sabía que podía pasar esto. Entonces esas críticas tienen que ser como para mejorar y para espabilar un poquito antes de que pase lo que pasó, de que fue un tropiezo bastante importante, ¿no? Cosas que no esperábamos ninguno por cómo está jugando Paraguay. Después está, ¿por qué no se hizo amistoso más importante? Que también yo creo que hubiese sido muy importante que se hubiese hecho como se hizo en mundiales pasados, de hacer una gira por Europa, adaptarte a lo que va a ser el mundial, porque no es lo mismo un amistoso con Nicaragua con un amistoso con Grecia, Turquía o quien sea, Europa. Yo creo que te vas poniendo a tono a lo que va a ser un mundial, ¿no? Y eso yo creo que por ahí tendrían que ser las críticas o hablarlo de esto antes de que pase lo que pasó. Ahora ya es tarde porque ya pasó, pero yo creo que estas cosas ya se tendrían que haber previsto y se tenían que haber hecho antes de sufrir lo que sufrimos. Carlos. Al recibir este tipo de resultados, ¿no? Mirando desde el lado de los jugadores, a nosotros también nos pasó en eliminatorias pasadas. Contábamos acá que en Perú, para el 2002, habíamos perdido 4-1 empezando a ganar el partido allá en Lima. Y pasan estas cosas, se reciben, hay que estar preparado mentalmente para digerir este tipo de veneno, porque si uno se pone a bajar el arma ya terminó.
vinimos acá para cerrar el combo, jugamos con Uruguay y ganamos 4-1. Y es la única manera, pero también nosotros hicimos un mea culpa grande. Dentro de 4 paredes, ahí yo creo que los chicos no son la excepción, van a hacer eso, hicieron eso. Se siente, vos al día siguiente querés jugar, cuando te pasan estas cosas, al día siguiente ya querés jugar para sacarte la espina y mostrar lo que sos. Y los chicos mostraron, por eso se creó tanta algarabía, por eso se creó tanto optimismo, por eso nos dolió tanto la manera en que se perdió, porque fue una demostración de lo cual no estábamos habituados y nos encontramos en un campo que no conocíamos y qué pasó, por qué, de qué. Y siempre con el diario del lunes, como ya dijo Roberto, es fácil hoy hacer leña del árbol caído. Todos empezamos a tirar leña al fuego, pero yo creo que el fuego se combate con agua. Entonces hay que poner un poco esa parte, como dijo Gustavo. Si nosotros somos negativos, no podemos caernos. Y si estamos abajo hay que levantarse. Yo sigo confiando. Tenemos la revancha ya el sábado y me parece que vamos a ver una selección muy distinta. Independientemente de lo táctico, del parado, de lo que pueda decir nosotros acá, yo creo que vamos a ver algo diferente. Yo soy optimista con eso, porque esto es así, perder, ganar, ganar, la vida tiene esto. Y hoy se está presentando un obstáculo duro que debemos sobrepasar y hay que estar preparado para este tipo de cosas. Gustavo, sentí lo mismo en el ambiente, lo que acaba de decir Carlos, Roberto, las expectativas altísimas que se había generado. Me parece que el material humano y futbolístico Paraguay lo tiene, pero es como que todavía golpea, ¿no?, lo que pasó antes de Estados Unidos, pero en el ambiente. ¿Qué estás percibiendo? ¿Qué pensás vos a título personal para lo que se viene ahora pronto? Bueno, personalmente yo sigo creyendo. Creo que fue una mala presentación que no nos dio tiempo de reencauzar por las situaciones que se dieron dentro del partido. El gol tempranero, que fue en contra también, después el gol a medio tiempo del primer tiempo y al final, ¿verdad?, fueron goles tácticos dolorosos que nos costó, ¿verdad? Ahora, lo que se percibe a nivel país, por supuesto que tuvo una gran repercusión porque debe ser una de las veces que más he visto a un país apoyar a una selección, mismo porque estábamos retornando después de mucho tiempo a Mundial, todos con la camiseta de Paraguay, hasta nuestros perros tenían camisetas de Paraguay, ¿verdad? La expectativa se creó muy alta. Y por supuesto que la decepción del partido pesó bastante a nivel país, pero yo le digo a la gente, es mucho más duro para los jugadores. No crean que no le duele al jugador, al profe, a la gente que está ahí, y nosotros entendemos eso. El futbolista convive con la victoria y con la derrota constantemente, ¿verdad? Está más acostumbrado, pero no quiere decir que no le importe. Entonces yo creo que y quiero, más que nada, ver esa reacción que tiene el paraguayo en sí, que muchísimas veces ya lo hemos demostrado y que siempre fue como una bandera nuestra, ¿verdad? El de mirar un poquito la reacción de cómo nos levantamos de ese golpe duro, porque fue bastante, y ellos saben que tienen que levantarse y que tienen que estar de la mejor manera, no dejar de creer en ellos mismos, cerrarse, como se dice. Generalmente después de una derrota pasa eso en los grupos importantes. Pues no se cierra entre los jugadores en una pieza, se dice todo lo que tenga que decirse, termina ahí y al día siguiente a pelear todos juntos. Ese es el camino que tienen que tomar y esperemos que contra Turquía sea nuestra selección, la que conocemos, la que se entrega al 100%, la que demuestra, y por supuesto lo más importante, conseguir los puntos, porque necesitamos de los puntos de ese partido.